Bienvenidos a un nuevo programa de Barriendo para Casa, el podcast de cabecera que tenemos ya casi implantado en este pueblo. Hoy, ¿cómo estás, Tomás? Bien, bien. ¿Cómo ¿Bien? estás tú? Muy bien. Con muchas ganas de entrevistar a Darío, porque de verdad que es un lujo tenerlo aquí y teníamos muchas ganas. Hoy recibimos a un artista que vive entre dos mundos que parecen lejanos, pero que en sus manos suenan como uno solo. Y es que Darío Moreno Soria es para muchos el guardián del sonido barroco en nuestra ciudad como director, y es como director de la Orquesta Barroca de Granada, correcto, era el director de la Orquesta Barroca de Granada, y profesor de clave en el Conservatorio de aquí de Granada. Bueno, te hago una corrección Sí. pequeña. No soy exactamente profesor de clave, soy profesor de repertorio con piano, se llama mi Ajá. especialidad, y doy una asignatura que es clave para pianistas. Ajá. Pero no tenemos la especialidad en el conservatorio, entonces es una asignatura Más dentro de la dentro de nuestro plan de Perfecto. estudios, ¿no? Pero no soy profesor de clave. Perfecto. Y aparte de ser profesor de lo que has comentado del tema de la asignatura de piano, también es el pulso del jazz tras los teclados de Forerunners. Ahora hablaremos también de él. Y también, en fin, es un vecino que nos muestra que se puede amar el rigor de una partitura del siglo XVIII, ¿no? Y al mismo tiempo disfrutar del vértigo de la improvisación más libre, que más libre que el jazz yo creo que no existe, ¿no? No, No existe. ciertamente no. Así que hoy conservamos con un músico total, un creador visual, también lo vamos a ver, y sobre todo un apasionado del También arte. eres creador visual. Exactamente. Lo eres todo, Darío. Todo. Hay algo que nos haga. Me queda mucho todavía. Ojalá hiciera más cosas. Así que bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un placer, de verdad. Gracias por la invitación. Y, bueno, El placer es nuestro, Darío. Aparte es que era un poco una eminencia y aparte de todo lo que ha dicho Norbert, era un currículum que da vértigo, es que da vértigo el currículum, es espectacular. Pero ¿dónde empieza tu infancia? ¿Quién te introduce en el mundo de la música barroca? ¿Quién fue la primera persona que te pone un instrumento? ¿De dónde eres? Porque de Cajas no eres. ¿De dónde vienes, Darío? bueno, lo siento para el que crea que soy extraterrestre, soy humano, soy Granadino. soy granadino, soy nacido en Granada, sí. Y bueno, desde muy pequeño, gracias a la influencia de mi padre, que era músico, era guitarrista, y se ganó toda la vida, pues se la ganó con su trabajo como músico. Y bueno, pues esa fue la gran influencia de mi padre, y mi madre también, gran amante de la música, que estaba todo el día, teníamos música puesta en casa, lo recuerdo, y cantábamos canciones juntos, mi padre tocaba, en fin, hacíamos siempre alrededor de él una fiesta, siempre. O sea que la música viene, supongo que de ahí. Oye, todos los músicos que Le doy las gracias a su traemos, yo creo que siempre hay una conexión con la familia, que es el que te genera la chispa, ¿no? Sí. Siempre el padre el músico. A veces no O el necesariamente, padre, la madre. porque también hay casos de hijos de músicos que no quieren saber nada de la música, y conozco muchos casos, y todo lo contrario, gente que viene de unas familias normales, que no han tenido nunca relación con la música y Y sin que sí embargo, han pues, desarrollado han esa... desarrollado. En mi caso es más típico, sí. ¿De qué zona de Granada? Bueno, yo soy del centro, aunque nací en el Albaicín, en la parte baja del Albaicín, cerca de la Gran Vía, pero pronto nos mudamos al centro, la zona de Calle a la Mar, hemos vivido siempre, ¿no? Mi madre sigue viviendo allí. Y nada, lo de Cájar fue una cosa circunstancial, ¿no? Desde siempre me había gustado este pueblo, porque, bueno, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que me llamaba la atención, los chalés, la zona, qué bonito y tal. Pero bueno, desde la distancia, porque eso en la niñez, fue la casualidad que teníamos un vecino que vivía en la calle Adamar, que tenía una casa, un chalet aquí. Y de vez en cuando este amigo nos invitaba allí y lo pasábamos muy bien. Y para mí Cájar era, pues eso, un sitio pues, tranquilo, inalcanzable y tranquilo, sí.
Y bueno, luego con el paso de los años, en mi trabajo, un conserje que era muy amigo mío, pues nos invitó a una fiesta aquí en Caja, en su casa. Y allí en la fiesta nos dijo, oye, pues vendemos la casa. Y nos encantó. Digo, oye, pues... Y nada, mi mujer, que en ese momento estaba más pudiente, que estaba recién aprobada unas oposiciones, yo todavía no, pues se echó para adelante y compró la casa. Y ahí pues seguimos. ¿Cuántos años llevas ya aquí? Pues más de 25 aproximadamente. Yo te recuerdo de siempre. Sí, unos 25 años llevamos ya. Al hilo de lo que has contado, ya que has sacado el tema también de tu mujer también se dedica a algo relacionado con la música. Sí. Es saxofonista y trabaja como saxofonista en la banda municipal de Granada. Fue de hecho la primera mujer que entró. No había ninguna mujer más que ella. Ahora no es que haya muchas más, pero al menos hay algo más, ¿no? Otra entrevista. ¿Cómo se llama tú para que la gente lo sepa? Eva Maldonado. Eva Maldonado. Sí, ya te lo comenté que ella era más interesante que yo. Y levarando con lo de antes, ¿tu hijo tiene esa pasión por la música? ¿Se la habéis transmitido? Sí. ¿O es el hijo que no quiere saber nada de la Pues música? mira, hemos tenido suerte, nuestra hija Julia, pues además empezó mucho más pronto que yo empecé con 8 años, que parece pronto, pero es la edad normal, en la que empiezan los niños en el conservatorio. Y mi hija ya con 5 años empezó a hacer sus pinitos con... Primero fue el violín, Joder. y luego fue la flauta, que le encantaba, la flauta de pico, esta que es recta, y el piano, que le encantaba. Ella me acuerdo que decía, papá, es que me relaja tocar el piano. Y tocaba también, y al final, bueno, cosas de la vida, se inclinó por el violonchelo, que es el instrumento que toca hoy día. Está ya en sexto de profesional, el año que viene hará ya las pruebas para entrar en el grado superior. ¿Cuántos instrumentos se tocan en total en tu familia? Pues 3, saxofón, cello y bueno, clave, piano, Cambio la teclado. pregunta, ¿cuántos podéis tocar? Se pone ahí. ¿20 o 25? Bueno, yo con los teclados puedo hacer muchas cosas. Puedo hacerlo todo. Eva toca diferentes saxofones, el saxo tenor, el saxo alto y el saxo soprano. Aunque también ha tocado a veces el barítono, pero los suyos principalmente son estos 3. Ella, su plaza es de tenor en la banda municipal, y Julia toca violonchelo, pero que también puede tocar el piano, o sea que podemos hacer ahí una pequeña... Hay un proyecto, ¿no? Una family band de jazz. Podríamos, sí. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. El jazz. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos en el jazz? Y los Forerunners. ¿Qué son los Forerunners? ¿Quiénes son? Vale, mira, pues empiezo por lo primero, cómo empecé con el tema del jazz. Pues mira, pues esto fue una reflexión cuando acabé mi carrera de piano. Llegué a la conclusión de que yo no me sentía músico, porque la cosa era que si yo no estaba estudiando todos los días X horas, no podía defender una partitura, ¿no? Y yo envidiaba mucho cuando iba a un bar o a un sitio y veía que alguien se ponía en un piano y tocaba sin una partitura. Y eso es algo que en los conservatorios hasta hace muy poco no se podía hacer. Ahora, bueno, ya hace como unos 15 años a esta parte que se han ido introduciendo en los conservatorios las enseñanzas de música improvisada, especialmente el jazz. Y este año, justamente en el Superior de Granada, se estrena la línea dedicada al flamenco, que tampoco lo teníamos, que era una cosa, una reivindicación ya cultural propia nuestra que faltaba, ¿no? El poder estudiar flamenco de una manera seria, reglada en un centro oficial, ¿no? Y con el jazz, aquí en Granada está costando, de hecho no tenemos la línea de jazz, no tenemos ese itinerario. Bueno, porque nosotros tendríamos que hablar de cosas que no me gustan, normativas y cosas que nos limitan mucho, porque realmente nosotros estamos contemplados dentro de las normativas de instituto de bachillerato, cuando en realidad somos enseñanzas superiores, que tendríamos que estar más homologados a lo que es la universidad. Con los últimos años, las nuevas reformas, leyes que han ido saliendo, hemos ido acercándonos más a esa meta, pero todavía no llegamos a ser parte de la universidad, estamos homologados exactamente igual que ellos, pero somos independientes de la universidad. Entonces, pues al todavía no tener una normativa que ya salió el año pasado, pero todavía no se está aplicando, la nueva ley de enseñanza superior y artística, que se aprobó el año pasado,
pero todavía no está desarrollada a nivel autonómico. Entonces, fue una ley que sale de Madrid y luego hay que desarrollarla en cada comunidad autónoma y adecuarla a la idiosincrasia de cada comunidad, ¿no? Al no tener todavía esa ley desarrollada, todavía nos están aplicando las leyes antiguas, la normativa de institutos. Con lo cual es un poco raro porque, ya digo, no casa con lo que nosotros hacemos y luego también nos limita mucho a nivel de poder crear asignaturas nuevas, tener una cierta independencia docente de que nuestro centro pues cree asignaturas propias. Y quizá que estén más acordes, entiendo yo, más acordes con la actualidad, ¿no? Exactamente. Con lo que realmente... La realidad con la realidad, ahora, ¿no? que es muy distinta. Y una pregunta, Darío. A ver, pregunta de persona que no tiene ni idea sobre el jazz. Pero el jazz es improvisación, pero eso tiene que tener algún tipo de... De orden. de orden dentro del caos, O sea, ¿no? eso se puede explicar fácilmente para que nos entendamos. Sí, de hecho hay muchos para que nos entendamos nosotros. hay muchos tipos de improvisación y una de ellas es la improvisación libre, que directamente pues se junta un músico con otro y cada uno hace lo que le da la gana literalmente. Claro, depende del nivel musical de cada músico, eso puede ser un caos o puede ser algo muy interesante, depende. Pero normalmente en el jazz, aunque hay vertientes que caminan en esa dirección, como el free jazz, que es un poco más libre, de hecho se mueven parámetros que no tienen nada que ver con las partituras, sino más bien con guías, de vamos a ir aquí, vamos a hacer aquí, vamos a llegar a un clímax aquí, pero no se escribe nada, es todo absolutamente... Pero esa leyenda de que el jazz es algo tan improvisado... Sin... No, eso es, como decía, una parte de la improvisación, pero... generalmente, y lo que yo enseño, pues doy una asignatura que tenemos 2 cursos, un Jazz 1 y Jazz 2 en el Conservatorio Superior, pero lo tenemos como asignatura optativa. De hecho, ahora estamos luchando porque se mantenga el segundo curso, porque normalmente la gente que hace primero, no todo el mundo hace segundo. No es optativa y ven que es difícil y les quita tiempo de sus asignaturas troncales y su repertorio clásico, pues muchos deciden no hacer el segundo. Y a veces, como ha pasado este año, hemos tenido muy pocos alumnos en el segundo curso y bueno, ya se me ha hablado del conservatorio que a ver qué hacemos porque a ellos les interesa que haya muchos alumnos. Claro. Si no hay muchos, directamente quitan la asignatura y nos quedaríamos solo con una. Entonces, yo lo que enseño ahí es justamente una serie de técnicas, de parámetros en los que nos movemos, que siempre la armonía y la melodía están relacionadas, ¿no? Entonces, es como el marco en el que nos movemos para improvisar. Y intento enseñarles técnicas de construcción de melodías dentro de eso, que hay un montón de técnicas, ¿no? Y sobre todo mucha escucha, transcribir mucho solo, una cosa que siempre se ha hecho y que es muy efectiva, y tocar todo lo que puedan y más, ¿no? Entonces, pero sí nos movemos unos parámetros ordenados, o sea, no hacemos lo que queremos. Es un orden desordenado. Es un orden desordenado. Hay un orden, hay unas normas, ¿no? Y al principio hay que trabajar mucho, muy metódicamente, como muy cerebralmente, hasta que eso se asume. Cuando ya lo has interiorizado, pues sale, pero hasta que sale pasa un tiempo. Bueno, y ahora sí, los Forerunners. Bueno, pues uniéndolo con lo que decía antes, de que yo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Que yo no puedo tocar, pues, no puedo tocar si no tengo una partitura y no estudio 5 horas todos los días, 6 horas, ¿no? Entonces fue cuando empecé a juntarme con gente de Granada, que eran músicos. Bueno, todo esto fue por un concierto que me invitaron a tocar, un músico de Granada, compositor, Eduardo Moreno, no es familia mía, pero al cual si algún día escucha, aprovecho para saludar. Yo tenía 17 años y me invitó a tocar en un proyecto suyo, que era de rock sinfónico, una música compleja, que recordaba, no sé si conocéis King Crimson, Robert Fripp, toda esta gente, el rock sinfónico progresivo de los años 70, así. Su inicio de Genesis y tal, fue así. Yes. Exactamente, Yes. Y me encantó el proyecto y justamente los músicos que iban conmigo eran todos músicos de jazz de Granada. Entonces, a raíz de esos ensayos, de esa convivencia que tuvimos en torno a ese proyecto, pues hice amistad con ellos y yo ya me fascinaba, ¿no? Decía, qué bien que podéis tocar lo que queréis, ¿no? Y además muchos de ellos de memoria no los veía nunca con partitura y, por ejemplo, el bajista se sabía no sé cuántas canciones
era brutal. Todo se lo sabía, daba igual, tono, todo. Y yo envidiaba aquello, me parecía magia. Entonces, bueno, pues a raíz de este contacto con los músicos, hice mi primer grupo, sin tener ni idea de improvisar, ni de jazz, que se llamaba Señor Sommer. Señor Summers. En homenaje a un libro de un escritor que, si no me equivoco, era Patrick Süskind, no estoy seguro, luego lo comprobamos por si meto la pata, pero me encantó el libro, que, bueno, pues... Y a raíz de eso le pusimos ese nombre, nos juntamos 4 músicos, siempre me ha gustado mucho el formato cuarteto, y ahí fue donde me di cuenta, esto es muy difícil, esto no es solo improvisar, es más cosas. Entonces, bueno, a raíz de ahí tuvo una vida muy corta ese grupo, fue un poco una primera experiencia, y Pero luego guay. años después, o sea, pasó mucho tiempo después, cuando ya decidí hacer el proyecto de Forerunner. Forerunner ya tenía yo unos 30 años. Cuando empecé con él, eso fue en 2001. ¿Y había hecho giras y Sí, cosas? sí, Forerunner, la verdad es que sí. Tuvimos Habéis tocado fuera de España, ¿no? hemos tocado, bueno, no era exactamente Forerunner, pero sí eran los músicos de Los Forerunner. músicos, tocando. otra encarnación, ¿no? Sí, bueno, era nuestro grupo dentro de otro grupo, que era Aljaima, un grupo de músicos marroquíes residentes en Granada, que con ellos pues estuvimos en Évora, en Portugal, hicimos giras por Marruecos, y luego, bueno, pues yo también cuando he salido fuera a estudiar cosas clásicas he intentado también meterme en el mundillo del jazz, del sitio donde he estado. En Italia he tocado con músicos en Turín, en Milán, bueno, pues intentando... ¿Aquí hay cultura del jazz en España? Sí, o sí hay, ¿no? sí hay, sí. O en otros sitios es todavía más... Bueno, si hablamos de España en su totalidad, realmente los pioneros han sido Cataluña, Barcelona, fue el primer club de jazz que se abrió en España, creo que fue, si no me equivoco, en 1935, creo que fue un año antes de la Guerra Civil. Y claro, con el comienzo de la Guerra Civil aquello se paró, en general ya era considerado música de negros, De protestantes, de judíos americanos. incluso, y bueno, De luteranos. en aquella época, Todo lo malo. aunque se sabe y ha habido gente que ha hecho estudios sobre esto y están documentados que los pilotos de la Luftwaffe alemana, cuando iban a bombardear Londres, ponían la radio de allí, la BBC, para escuchar jazz, que les encantaba. Y de hecho los oficiales nazis ponían en sus fiestas, ponían jazz. Pero sí que se enterara el Führer, ¿no? El tapadillo. Sí, de tapadillo. Entonces, bueno, Barcelona fue pionera, y justamente Barcelona no miraba tanto a Estados Unidos, miraba más a París, porque París era la referencia de Barcelona, y en París tenía mucho éxito el jazz en aquella época. Estamos hablando de la década de los años 30, que fue una época, como sabéis, bueno, el crack del 29 fue una década chunga y la gente pues quería divertirse. Porque, Felices años 20 que dieron al crack. Y luego los años una 30 década ahí. fue una recuperación que la gente necesitaba también divertirse. Fogar. Y fogar, efectivamente. Entonces, Y luego ya llegó la guerra. Ya se acabó. Entonces, bueno, se interrumpió luego la guerra civil, pero luego, digamos que posteriormente, pues había otros sitios como sobre todo el País Vasco y Cataluña, que han sido un poco los impulsores en España. Hay mucha cultura allí. Yo, de hecho, hace 4 años hice un máster de piano jazz allí en San Sebastián, en un centro que, bueno, es una referencia en España, ¿no? Y ya muy mayor, ¿eh? O sea, que siempre intento reciclarme. Pues yo cuando fui allí, ya digo, hace 4 años de esto, ¿no? ¿Tiene algún viaje relacionado con el jazz soñado? No sé, una semana en Chicago, No. o Nueva Mira, Orleans, Baton Rouge, algo así. Tuve cuando era más jovencito, cuando empezaba en el jazz, era mi sueño ir a Nueva York, sobre todo Nueva York. El Cotton Club. Pero, bueno, igual ahora es un momento complicado. En Estados Unidos, a mí lo que me ha pasado con el tiempo es que no me ha ido interesando tanto el país, por diversas razones, algunas políticas y algunas incluso culturales, aunque reconozco que es un país que tiene todo lo bueno también, las mejores universidades, pero al mismo tiempo tiene cosas que No es el momento. que no me gustan. No, y y ahora... aparte, en sí mismo Estados Unidos es muy grande en todos los sentidos. Exactamente. Yo quiero hacer el viaje, pero el bluesero.
El de Claro. blues, el Sí, de blues. sí tengo, o sea, por ejemplo, el saxofonista de mi grupo, que también aprovecho para saludar si algún día ve esto, Sergio Albacete, un grandísimo saxofonista de Jaén, con el que formo, bueno, no dúo, sino que trabajamos en el cuarteto, pero hemos trabajado también mucho en dúo, somos muy buenos amigos. Él sí que recientemente ha estado en Nueva Orleans y bueno, un apasionado del jazz, es un maestro, realmente. Y sí que ha cumplido ya su sueño, he ido ya varias veces. Pero yo ya digo, para mí, voy también por respeto, porque me parece que los músicos de jazz que hay allí realmente, pues allí es el deporte nacional. Entonces aquí imagínate, ¿no? ¿Cuál es el músico que más te ha impresionado con el que hayas tocado? Aunque yo sé que es una pregunta difícil. Sí, es difícil, sí. ¿no? Pero ¿cuál es un músico que tú cuando lo escuchas dices, este tío para mí sería un... ¿De aquí o de fuera? de aquí y de fuera? Bueno, igual te digo gente que no es conocida, pero que me ha sorprendido por talento y la rapidez a la hora de entender la música que hacían. Pues, a ver, no sé. Yo, bueno, tuve la suerte hace muchos años, trabajé con Enrique Morente cuando todavía estaba vivo. Y la verdad que, bueno, fue un personaje que me sorprendió mucho la manera que tenía de enfrentarse a la música de una manera muy natural. Él mismo, que es un gran entendido del flamenco, pero él reconocía sus carencias en cuanto a teoría musical, que a veces quería explicarnos, oye, podíais hacer esto aquí, y él decía, bueno, perdonadme que estoy muy limitado, no sé cómo decirlo porque yo no soy músico. Era buen tío, Pero ¿no? era un gran artista. Sí, Era humilde, ¿no? Sí, muy bien. Yo, la experiencia que tuvimos fue con el famoso disco Omega, que hicieron los Lagartija Nick aquí en... Yo no estaba en Lagartija Nick, pero conocía a músicos del grupo y a los hermanos Arias sobre todo, y nada, pues me invitaron a un directo en Madrid, en la tele, para tocar 2 temas del álbum de Omega, ¿no? Entonces dije, ostras, qué guay, la tele y tal. Pues, y Enrique Morente fue uno de ellos. Luego, otro que así grande con el que he trabajado, Plácido Domingo, coincidí en el escenario con él, con la Orquesta Ciudad de Granada, en los festivales de música y danza hace ya algunos años, en el Palacio de Carlos V, hicimos el concierto. Y bueno, este hombre pues era mucho más distante. De hecho, él, bueno, cantó 3 cositas y nada. Pero bueno, digo por decir gente así. Curiosona. También que vive no muy lejos de aquí, Rosa López, famosa cantante de Operación Triunfo, con ella sí participé en una gira. Y que era una super banda, éramos muchísimos músicos y el directo sonaba muy bien. Y yo le vendía pan cuando era panadero. Fíjate. Repartidor de pan en Monachí. Sí, señor. Pues, Todos hemos colaborado. pero a nivel así de quedarme, bueno, fascinado con mucha gente que no es conocida, ¿no? Pues, Tristemente, ¿no? Santi Greco, un bajista que también aprovecho para saludar, que es chileno, vive en Madrid, que vino solo un par de veces o 3 al grupo. Ahora hablaremos del tema de músico invitado porque cada vez es más difícil hacer eso. Y ahora explicaré después por qué. Pues vino unas cuantas veces y un músico que me sorprendió, el talento, la rapidez que tenía para trabajar, entender la música que hacíamos y luego lo buena gente que era, el humilde. Eso fue por decir a alguien, ¿eh? Y no quiero olvidarme de nadie porque la grandísima Celia Moore, también desaparecida tristemente, muy joven. Habrás conocido miles de músicos geniales. Por eso es muy difícil. Es muy difícil, pero muy, muy bueno, sí. Bueno, Es que claro, tiene tantos apartados este hombre. Habrá que hablar del barroco también. Bueno. Sinceramente el jam a mí me resulta, pero hay que hablar del barroco. Bueno, aprovecho para decir que mañana jueves a las 7:30 tenemos un concierto en el Conservatorio Superior, que está en la calle San Jerónimo, muy cerca de la zona de Catedral, de Facultad de Derecho, para quien no lo sepa. A las 7:30, entrada libre, hacemos un concierto de música barroca francesa dedicada a todo el entorno de Lully, Rey Luis XIV, Versalles y todo eso. Bien, para apuntado queda. Muy elegante, bonito y gratis. Pues mira, si no tenéis nada, ya digo, sois bienvenidos. La música barroca fue porque mi padre me regaló un Walkman cuando tenía yo, creo que 14 años.
Y me acuerdo perfectamente que yo disfrutaba esa máquina, ese cacharro, que ahora mismo con cualquier móvil. Y con los casquillos esos Sí, de goma espumilla, de diadema, como exactamente, con espumilla. goma espuma naranja. El me gris, acuerdo. no sería el gris de Sony. Sí lo tuve yo. Era El El Sanyo. gris de Sony. Era Ese Sanyo, fue el de Sanyo. legendario. Yo no sé si existe ya la marca, pero era Sanyo. Sí, pero sí. ¿Y qué llevaba ese? Cinta de cassette, ¿sabes? Que estas que la gente joven de ahora no tiene ni idea de lo que es, pero bueno, cintas de cassette de cromo y de metal, ¿no? y mi padre, me acuerdo, me regaló el Wallman con una grabación que le había pasado un amigo en su disco de vinilo, le había grabado la cinta, que era El Mesías de Händel. Joder. Y yo me acuerdo que, claro, será a lo mejor porque era la única cinta que tenía, que me machacaba todos los días, de arriba abajo, y yo dije, ostras, qué chulo eso que suena ahí debajo, porque no sabía identificar qué instrumento era, pero se escuchaba ahí una especie de escobilla, pero que sonaban armonías, sonaban acordes, y al mismo tiempo era muy rítmico. Y decía, ¿eso qué es? ¿No? Parecía como una guitarra, pero no era exactamente... Hasta que luego ya entendí que era un clavecín y dije, esto Pero ya algún esto- día lo tengo que tocar, porque me encanta. Y fue desde muy joven, me quedé marcado. Bueno, luego hice mi carrera de piano y ya después, cuando finalicé, fue cuando me empecé a meter a la vez en el jazz y en el barroco. Fue casi al Así mismo que tiempo. primero vino el piano y luego el clavecín. Sí, primero yo soy pianista y de hecho no me puedo casi ni considerar clavecinista porque hoy día que estamos en época de titulitis y todo eso, pues nunca me ha interesado sacarme el título de clave, sino que lo que he querido era aprender a tocarlo. Y para la gente que no conoce mucho estos instrumentos, ¿qué diferencia principal hay entre uno y otro? Bueno, lo único que se parecen es que tienen un teclado igual, Lo único. puesto igual, pero la mecánica del instrumento es distinta y eso afecta totalmente a la técnica, al sonido, a todo. Digamos que el piano se inventa porque el clavecín tenía, entre comillas, porque realmente tampoco hay una limitación, pero era la limitación de que cuando tocaba fuerte o suave siempre sonaba igual, no tiene lo que nosotros llamamos dinámica. Pero tiene otros muchos recursos expresivos, pero ese no lo tenía. Entonces, bueno, pues un loco italiano que vio su instrumento, bueno, su invento pasar casi sin pena ni gloria, como suele pasar con muchos genios que se mueren y no ven el éxito de su invención. Fue Cristofori, un italiano que se le ocurrió pues, hacer un mecanismo diferente en los claves y creó un sistema de palanca que accionaba la cuerda, que es totalmente distinta a cómo se hace en un clave, con el objeto de que si le doy fuerte, suena fuerte, y cuando le doy suavito, que nosotros llamamos tocar piano, pues sonaba más suave. Y bueno, poco a poco ese instrumento pues, se fue modernizando, avanzando a nivel tecnológico con los recursos de aquella época, porque esto estamos hablando de 1700, 1701. Y a partir de ahí, pues el clave que estaba en esa época en su mayor esplendor, a partir de más o menos 1750 o así, empezó la decadencia del clave y el ascenso del piano. lo que se llamaba pianoforte, que es piano y suave. Vale. El piano en italiano significa suave. Entonces, primero se llamaba así por eso. Luego ya se quedó en piano, es como todo el mundo lo conocemos, aunque en Italia se sigue llamando pianoforte. Piano fuerte. Sí. Qué curioso. ¿Cómo dirigir la orquesta barroca? Bueno, eso es la cara dura que tengo yo, que yo no he estudiado dirección, pero claro, he trabajado muchos años con la Orquesta Ciudad de Granada y tengo la suerte de que me han dirigido gente, bueno, que para mí eran ídolos, ¿no? Que tenían discos incluso. No, la semana que viene tal a dirigir, wow, qué lujo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me he fijado mucho en los directores, en cómo el trabajo de un director. Y bueno, pues y la cosa fue económica también, porque yo quería en la orquesta barroca simplemente gestionarla y tocar el clave, pero siempre llamar directores invitados. Esa era mi idea inicial. Y no se podía, ¿no? Y claro, no se podía se por podía, lo de siempre. claro. Entonces, ¿quién dirige aquí? Pues, Siempre. pues venga, pues voy a dirigir yo. Y como la dirección de esa época es muy diferente ahora, por ejemplo, si venís mañana veréis que sí, mañana voy a dirigir de pie y tal, pero en la época se dirigía desde el instrumento. O sea, eso se mantuvo prácticamente, bueno, Beethoven dirigía desde el piano,
tocaba él, hacía lo mismo que la orquesta, hacía como una reducción de toda la orquesta en el piano y dirigía desde ahí, ¿no? La figura, de hecho, de los directores de orquesta es muy posterior, prácticamente, que llega al siglo XIX, para llegar a la batuta. Eso, hay un antecedente, justamente en Francia, que era Jean-Baptiste Lully, que famoso, que dirigía con un bastón, le bâton, que se llamaba, que bueno, hay una leyenda ahí de que se dio un golpe en el pie, el bastón estaba afilado, se hizo una herida, se le gangrenó y como era, aparte de compositor y violinista, era bailarín, no consintió que le cortaran la pierna y murió. Curioso. Pero esto es una leyenda. Negra. Los psicólogos actuales dicen que no ocurrió eso, pero bueno, se ha quedado en la historia un poco así, ¿no? Entonces dirijo desde el clave, pues tocando y dando cabezazos y a veces cuando puedo soltar la mano porque tengo otro clavecinista, puedo marcar algo, pero es muy diferente la dirección. Parece estresante. No, para ti no. Bueno, sí. Aquí, luego, claro, luego aquí. o sea, claro, tiene su parte técnica también, ¿no? Hay que saber. Pero bueno, cuanto más lo vas haciendo, al principio era más estresante, luego te vas soltando poco a poco, ¿no? Bueno, es como todo, vas haciendo un oficio de tu trabajo. Qué curioso. Pues vaya vida tiene este hombre. Claro. Y seguimos con más proyectos. Y el siguiente proyecto es el audiovisual, ¿de qué se trata? Sí, bueno, esto es una cosa que me ha gustado desde siempre, yo, sobre todo desde 2010 hasta prácticamente 2020, iba siempre con una cámara de fotos y hacía fotos a todo, era obsesivo de eso, ¿no? Luego ya cuando los móviles empezaron a mejorar, bueno, pues ya muchas veces lo hacemos con el móvil, pero a mí siempre me gusta mucho la fotografía a nivel creativo y artístico. No sé, siempre me ha gustado la fotografía y capturar cosas que otros no ven, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue a raíz de la pandemia donde me empecé a interesar por el vídeo, sobre todo, porque fue una época que tenías tiempo libre. Veíamos mucho contenido también, porque no había otra forma de, bueno, leía o tocaba el piano o luego pues la tele no la veía mucho, veía lo que yo quería ver. Pues, me enganché mucho a YouTube y primero empecé a ver vídeos de fotógrafos que hablaban de lentes, de cámaras y tal, y luego empecé a meterme más en el mundo de la videografía y me encantó. Dije, ostras, que yo quiero cómo se llama el proyecto? Quiero una cámara así, quiero hacer eso como lo han hecho. Yo siempre, eso ha sido siempre mi curiosidad, cómo han hecho algo que me ha gustado y lo quiero hacer yo también, ¿no? ¿Y cómo se llama el proyecto? Bueno, porque tiene un canal. Bueno, sí. de todas formas, en la descripción después pondremos los diferentes canales para que lo podáis investigar bien y podáis ver sus trabajos. Pero el proyecto de ese canal de YouTube, ¿cómo se llama? Bueno, tenía que ponerle algún nombre, un nombre no tonto. Darío Moreno Films. Se llama. Bueno, exactamente, es tu nombre perfecto para que lo pueda buscar. DM Films, exacto. Esa es mi marca personal. Bueno, a ver, esto es simplemente YouTube, es un canal que tengo ahí para yo mismo disfrutar de lo que hago. No tengo más intención. Lo que hacemos nosotros también. Sí. No tengo es puro gusto. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que luego vas viendo vídeos de YouTube, cómo crecer, cómo hacer para que tal, qué estrategia, tal. Y bueno, voy aplicando algunas cositas, pero tampoco tengo muchos seguidores, ¿no? Y bueno, pero me lo paso bien y para mí es una manera de una vía de escape artística más, ¿no? Que me gusta. Otra más. Y realmente quizás algún día me meta a hacer una peli o algo así. He estudiado de hecho cinematografía y participé en un proyecto real de cine con mis compañeros de la escuela. Esto fue el año pasado, o sea que no sé lo que haré el año que viene, pero siempre estoy metiéndome en cosas. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta, bueno, primero es muy caro el mundo del cine, realmente. La videografía es otra historia, no es cine, realmente también hay que aclararlo. Pero sí se puede trabajar con conceptos cinematográficos, ¿no? A nivel de iluminación, en fin, planos de cámara y sobre todo narrativa, intención en las imágenes que hagan, ¿no? Hoy día estamos viendo una época un poco extraña con esto, porque la IA.
No quería hablar de eso. Hay que hablar, es lo siguiente. Sí, pero sí, porque esto es que nos está entrando en todos los sectores. Incluso pensábamos que en algunos sectores no iba a entrar nunca, que en el mundo del arte, el mundo creativo. Y bueno, pues Ha entrado y ha yo que dije arrollado. que eso no iba a pasar, pues me equivoqué totalmente, porque ha entrado y muy bien. De hecho, bueno, antes comentaba, ¿no? Que cada semana salen cosas que realmente son, Sí. son inquietantes. Da Esa es miedo, la palabra da que miedo. quiero usar. Sí, Da inquietante. miedo, da miedo. A ver, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo se va a transformar en la parte... Pues no, pues como Matrix. Esto va a ser Matrix. Esto, así como va a acabar. Aquí la cuestión es quién gana dinero con qué. Claro, yo ¿Con creo qué? que detrás de todo esto siempre hay una trampa, ¿no? Realmente los que ganan dinero son los que diseñan esos programas, ¿no? Y esos algoritmos, esos son los que ganan dinero. Y nos hacen creer a los demás que, bueno, que eso nos va a potenciar, que nos va a ayudar, que va a ser... Como que creadores. todo el mundo Sí, ya va a todo. ser creador, No. muy barato, porque claro, imagínate una producción de cine que ahora pues con los modelos que hay ahora, mira aquí porque tengo el móvil aquí, no sé, modelos como Kling 3, Seedance que antes hablaba, 2.0 que ha salido hace poquísimo, creo que lo han quitado hoy mismo, o sea, el vídeo que he visto, el youtuber que es un experto en eso decía, lo han quitado, yo creo que porque es tan bueno que le ha dado miedo a los... lo han quitado y luego, y seguramente lo volverán a poner, pero todo el tema de efectos especiales, bueno, yo de hecho ya lo he integrado en muchos de mis trabajos, cosas que no puedo hacer yo con la cámara, pero que sí con la inteligencia artificial se puede hacer. Es alucinante. Pero no sabemos cómo Bueno, vamos a dar va a cambiar esto. Pero que va a cambiar seguro, ya está Ya cambiando. lo ha cambiado. Darío, si pudieras viajar en el tiempo, ¿en qué época de ciudad del mundo te gustaría vivir como músico? Sí, Viena, 1780, Seattle, 1990, Londres, 1965. Bueno, pues todo eso que Todos me son está diciendo molas. me gusta. Todos molan, Todos ¿no? me gustan. Pero uno. Ay, no sé, qué difícil es eso. Pues mira, en el barroco no creo. Nah, porque muy aburrido, ¿no? en aquella época bueno, la gente no se bañaba mucho, ¿sabes? A mí se me viene a la cabeza eso. Y quizá eso me corta un poco, ¿no? De pensar. Hace poco vi un documental sobre Versalles, cómo era Versalles en su inicio y Lo mal que olía. y cómo era ese asunto. Y bueno, lo vemos maravilloso porque es precioso el palacio y tal, pero luego tenía esa parte, ¿no? Pues no lo sé, me gusta más Seattle o me gusta Londres, porque siempre me gusta mucho el pop británico, desde siempre. Todos los músicos ingleses, fascinantes. O sea que quizá hay en Yo Londres de los 60. Sí, yo creo que Londres también. de los 60. Y yo creo tu canal en YouTube, ¿cómo hace el algoritmo como para ficharte? Porque tus caminos son muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, a ver, son muy independientes. Son cada muy independientes, canal, ¿no? O sea, no hay relación entre ellos, porque realmente no. Bueno, Tú, soy yo, sí, pero a nivel de contenido no tiene nada que ver. Entonces, no. De hecho, cada vez que entro en un canal intento ver vídeos de esa temática para que el algoritmo de YouTube no me mezcle. O sea, hay uno que veo cosas yo qué sé, pues de cine, que, por ejemplo el de M Films. En el de Forerunner suelo ver, aunque no lo creáis, jazz y política. Los vídeos que suelo ver. Y en el de la orquesta barroca, pues cosas de música antigua. Y luego así aposta para, ya digo, que no me mezcle diferentes contenidos en las sugerencias, pues ya sabemos que YouTube, igual que casi todo hoy día, depende de dónde haces clic, te va mandando sugerencias que, pues bueno, a veces no te gusta que te manden esas sugerencias. Entonces, pues no los mezclo. Va cada uno. Digamos que el que más trabajo a nivel de estrategia es el de cine. Ajá. Ahí me curro mucho. De hecho, en los otros habéis visto que no hay ni miniaturas, ¿no? En el de cine sí, me hago mis miniaturas, en fin, pongo mis hashtags, mis técnicas SEO para posicionar. lo haces bien. Bueno, Pero a pesar de que lo haga así, pues no interesa tanto porque básicamente YouTube se está convirtiendo, yo ya no sé siquiera en eso, pero hasta hace poco era un lugar para ver tutoriales y aprender. Era un lugar para Sí. aprender.
Y de hecho yo lo he usado muchísimo para eso. Entonces mis vídeos no enseñan nada. Es para que te pongas el vídeo y te relajes y lo disfrutes. Sí. Pero no te explico qué lente uso, ni qué plano, ni qué cámara. Y a la gente le gusta más eso, el detrás de las cámaras. Ahora me estoy planteando hacer alguno así, porque a mí no me gusta salir en la cámara. Y explicar cómo lo ha hecho. Y explicar, pero más que nada para probar, a ver qué pasa. Bueno. Pero no tengo tampoco mucha intención. Es como yo siempre digo, yo afortunadamente vivo fuera de internet y tengo mi A trabajo. ver, Darío, te animo a que lo hagas, pero no parece que tengas mucho tiempo libre. Pues ahora tengo más del que os podéis imaginar, en serio. Últimamente estoy más tranquilo y también puede ser por el tiempo, porque tenía un montón de proyectos que se han tenido que cancelar por la lluvia, ¿no? Claro, Sobre todo el ya. tema de filmación. Y estamos un poco en Darío, espera. ¿qué hace? O sea, cuando tiene tiempo libre y no se dedica a la música, O al cine, o al cine, o a leer música. ¿Qué hago? en fin, exactamente. Pues ¿Tiene mira, otro tipo de intereses? Sí, una cosa que me encanta y eso ha sido gracias a este pueblo. Pasear. Pasear, irme Monte Cagula para arriba. Uf, Claro, lo eso, tenemos cerquita. yo he hecho proyectos ahí, caminando. Es donde, esa es mi oficina. Mi oficina es el monte. Es donde yo, bueno, vuelo a nivel creativo. Y luego lo que saco de ahí arriba, ya me voy a casa y lo Voy a ordeno. trabajar. ¿Tienes estudio en casa? ¿Tienes algún Sí, tipo de estudio? bueno, no- Bueno, estudio no, pero un... Sí, tengo mi sala de máquinas que yo llamo, mi laboratorio, que es bueno, pues una habitación donde están todos los instrumentos, está el ordenador. Y bueno, si tengo que hacer alguna cosa o me quiero grabar saliendo yo, por ejemplo, Oye, y tal, pues sí tengo un espacio. Y una pregunta, siendo tres músicos que tenéis que practicar. Eso es muy bueno. Es que se me acaba de venir, ¿no? Eso es muy Tenéis bueno. que practicar cada uno lo suyo. ¿Qué hacéis en esa casa? ¿Tenéis un horario? Hemos puesto una máquina con los números como la supermercado. Porque tú no puedes practicar lo tuyo escuchando lo Qué otro. broma, broma. ¿Tenéis un horario? A ver, normalmente no hay conflicto, Últimamente más con Julia y yo que con Eva nunca, porque Eva pues coge su saxo y se va a lo mejor al salón, que es enorme, y ella estudia ahí, y yo me voy a mi habitación. Sí, que nos oímos así un poco, pero bueno, cada No uno hay- lo suyo. Y yo he llegado a ensayar en habitaciones, en la misma habitación, cada músico tocando una cosa. Y os podéis concentrar cada uno en lo suyo. Una jam session. Sí, no, porque cada uno hacía Pero- lo que quería, pero sí, o sea, te exige un grado de concentración brutal para que no te despistes los demás. Eso es, claro. Pero no, en este caso siempre nos coordinamos, no hay problema. Julia últimamente sí que reclama mucho estar ahí en la habitación, justo cuando a lo mejor yo quiero estudiar, y a veces me cuesta convencerla que se vaya a su habitación, porque ella igualmente puede coger el violonchelo y se llevárselo lo por puede ahí. llevar. No puedo coger el piano y llevármelo a otro lado. Oye, ¿y cómo es una, y ya tenemos que ir terminando porque se nos va el Terminando. tiempo, cómo es una Nochebuena en esa casa? Pues Me gusta esa pregunta. Como Pues toda la No, casa. no, porque la gente que se dedica a la música suele tener Nochebuenas diferentes. Pues no te creas, porque yo uso una expresión muy granadina, pues es un poco malafollar para eso. Intentamos que sea un día normal. incluso. Gamba y ensaladilla rusa, ¿no? Cuando la niña era más pequeña, sí, era. Bueno, de hecho, seguimos adornando la casa y tal. No, pero me refiero más a nivel musical. O sea, si, por ejemplo, Villancico. yo recuerdo, por ejemplo, en casa de mi padre, que también había gente que se dedicaba profesionalmente a la música, y que aquello era quedar para hacer un concierto de voces. No sé. Me refería a eso, ¿no? A lo mejor en tu casa a lo mejor se hace alguna cosa parecida, pero sí. Pues no, podemos Frank Sinatra, villancico de Frank Sinatra. Normal. una Nina, gamba, Nina Simone. Y con Nina Simone. Y ya está. Y ya está. Son días familiares que viene la familia, los padres, tal. y- Tienen amigos, tienen familia. que a lo Pero mejor no son músicos. no solemos tocar, yo creo que porque como estamos siempre tocando, pues, Casi que descansar, ¿no? Bueno, también de la un música. poco, sí, efectivamente. Don Darío Moreno, muchas gracias. Un Ha placer. sido un placer, Muchísimas de verdad, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por venir, de Qué verdad, honor. Darío. Un placer para Ha mí. sido un placer, ha sido muy Que sigas instructivo. con tus cantidad de proyectos que para mí me resulta, joder, tampoco inabarcable tanta historia, pero a ti no. Continúa con tu canal y te seguiremos. Yo espero que ahora la gente del pueblo valore al vecino que tiene aquí. Sí, sí. Y Porque diga, ostras. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Poca cosa. Bueno, tengo que decir que aquí hay muy buenos músicos en Caja, ¿eh? Hay muchos compañeros míos de la Orquesta de la Ciudad de Granada y músicos no solo clásicos, y también músicos, bueno, a veces escucho a alguien aquí tocando rock, no sé quiénes son,
Yo te puedo decir quién es. Yo Tomás te sí lo puedo tiene decir fichado. quién es. El Bigote. Ajá. Tú la probes. Estás entrevistado. Ajá. Tenemos entrevista. No sé, que está muy bien, también hay gente de la banda municipal, que vive un poquito más arriba, o sea, que un pueblo muy musical. Sí, casa. sí, Una sí. compañera mía, que es catedrática de violonchelo, vive en la Cuesta de los Leñadores, o sea, Sí, aquí hay bueno, núcleo sí, musical. sí, lo sí, ves, sí. lo ves. Y quizás porque es un pueblo es muy tranquilo, que la verdad es que yo creo que Se viene a ensayar. una de las razones casi yo creo de venirnos aquí fue que yo tuve siempre muchos problemas con mi vecino de enfrente a la hora de estudiar. Sobre todo en los últimos años de mi carrera, porque se vendieron ese piso y vino un vecino nuevo, que no era del bloque, y eso era un bloque de piso donde vive mi madre y mi padre en aquella época, y entonces pues nada, aquello era una disputa diaria y un estrés, porque cada vez que me ponía a estudiar pues se ponían las voces y bueno, la policía cada 2 por 3, no había problema porque realmente no, era que bueno, es una persona que le molestaba porque trabajaba de noche y dormía de día. Entonces, bueno, Ahí se juntó. entonces eso a mí me causó bastante estrés psicológico y de hecho me tuve que alquilar un local en Granada, estuve 12 años en una cochera donde tenía todos los cacharros y después ya aquí, una maravilla, no molestar a nadie. ¿Sabes? Claro. Bueno, igual molesto a alguien y no lo sé. No digamos nada. Pero- No queremos saberlo. Muy bien, Un placer, de verdad. muchas placer, gracias. Darío. Muchas gracias.